Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Ángel González de Defensa del Deudor. Y como mi querida amiga Sofía Macías les comentó a todos ustedes, vamos a hablar de deudas y cómo resolverlas, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de contingencia, donde por desgracia se han perdido muchísimos empleos, muchísimos negocios han tenido que cerrar sus puertas, quizás algunos incluso permanentemente. Entonces, al quedarnos sin ingresos, pues sencillamente las deudas se convierten en un verdadero problema. Yo entiendo que muchos de ustedes pagaban sus deudas en tiempo y forma, manejaban de manera correcta y responsable todos esos compromisos financieros porque tenían la capacidad económica hasta hace algunos meses de poderlos pagar. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto sucede este asunto de la pandemia que ninguno de nosotros nos esperábamos. Infortunadamente, pues entramos en una situación de insolvencia en la cual, pues de momento, no podemos pagar esas deudas. Y la pregunta que nos surge de inmediato es, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que cómo voy a resolverlo? ¿De qué manera voy a poder lograr cumplir con estas obligaciones? Vamos a comenzar por el principio de esta situación. Primeramente, cuando comenzó el asunto de la pandemia, muchas instituciones financieras comenzaron a ofrecer unos esquemas de ayuda, entre comillas, que se denominaron prórrogas. Estas prórrogas básicamente consistían en que le otorgaban al cliente algunos meses para que pudiese pagar sus deudas. Estábamos hablando de entre 3, 4, 6 meses, mediante los cuales el banco pues nos ofrecía esta opción, ¿no? Que nos daba la prórroga para que después pudiésemos continuar con nuestros pagos y no sonaba mal. La verdad es que parecía ser de entrada, por lo que se publicó en algunos medios de comunicación, una opción interesante, una opción realista para que la gente tuviese ese respiro para poder estabilizarse en esos meses, generar algún ingreso y después pues, proseguir con sus pagos. Infortunadamente, el gran problema con las prórrogas es que pues las condiciones no quedaron del todo claras y yo creo que es un problema que tienen muchos de ustedes. Aceptaron la prórroga sin saber en realidad cómo iba a quedar la misma, qué es lo que iba a pasar después de la prórroga. Entendamos lo siguiente, la mayoría de los bancos y de las distintas instituciones financieras y comerciales al momento de otorgar estas prórrogas, otorgar este tiempo de gracia, ofrecieron no cobrar intereses moratorios, lo cual es bueno, y tampoco afectar el historial crediticio de la persona. Pero el gran problema, las letras chiquitas, decían que los intereses ordinarios, esos intereses que básicamente son la ganancia que obtiene el banco, por ejemplo, por el dinero que nos presta, esos iban a seguir corriendo y acumulándose. ¿Qué es lo que pasó al terminar la prórroga? Pues sencillamente que las personas que comenzaron con una deuda terminaron con otra más elevada por esta acumulación de intereses. Entonces, pues sencillamente se les complicó aún más, sobre todo porque, como bien se podía esperar, esta situación de la pandemia, pues no se pudo controlar inmediatamente, sino que tuvo un periodo mucho más prolongado, duró mucho más de lo que nosotros esperábamos. Entonces, una persona que perdió su empleo por la contingencia o que le cerraron su negocio por la contingencia, pues no se iba a poder recuperar en 4 meses o en 6 meses. Es ilógico, era imposible. Entonces, una persona sin ingresos y que después de esta prórroga se enfrenta ahora a una deuda más elevada, pues simple y sencillamente no tiene modo de poderla pagar, de poder pagar su deuda, es imposible. Entonces, la prórroga básicamente estaba configurada para proteger a los bancos, para evitar que de la noche a la mañana una cantidad muy importante de personas cayesen en un estado de morosidad, se encontrasen en lo que se denomina como cartera vencida. Entendamos lo siguiente, todos los bancos, las tiendas comerciales, las financieras, las cajas populares, tienen calculado cierto nivel de cartera vencida permanentemente. Tienen un porcentaje ya preestablecido de clientes que no les van a poder pagar. Es normal, cuando uno presta dinero siempre habrá quien pues no pueda pagar. Ese cálculo de pronto se le salió de las manos por la situación de la contingencia. Estamos hablando de que 9.3 millones de personas aproximadamente
le solicitaron a los bancos el beneficio de la prórroga. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiesen otorgado estas prórrogas? Estas personas sencillamente no hubiesen podido pagar, se hubiesen convertido no en clientes con un beneficio como la prórroga, sino en clientes en un estado de morosidad, y automáticamente la cartera vencida de los bancos se hubiese incrementado, se hubiese desbordado, de hecho, en niveles históricos, y eso hubiese afectado el valor como tal del banco. Sus índices de capitalización se hubiesen visto afectados también, e incluso muchos pudiesen haber enfrentado problemas tan graves como la quiebra por esta situación. Entonces los bancos se protegieron mediante este esquema de prórrogas, pero dejaron en un estado de indefensión a la mayoría de sus clientes. Y ustedes lo están viviendo actualmente al acercarse a las distintas instituciones financieras ahora que se acabó la prórroga, porque en realidad no les están ofreciendo soluciones, una vez más, realistas para que ustedes puedan pagar estos créditos. Eso es ciertísimo. Ustedes se acercan al banco, por ejemplo, le preguntan de qué forma van a poder pagar y las opciones pues son, pues sígueme pagando normal, aunque tu deuda sea más alta, yo te la voy a cobrar. O te reestructuro la deuda mediante una extensión del plazo, no me la pagues, por ejemplo, a 12 meses, págame a 24, pero al ampliar el plazo, pues también se amplían los intereses y eso hace que las deudas originales muchas veces se vayan pues quizás al doble o hasta un poquito más. Entonces, en realidad tampoco es un beneficio como tal. Esto es para que entendamos el problema actual en el que nos encontramos en estos momentos, porque una persona puede dejar de pagar sus deudas en cualquier momento. Ahorita estamos atravesando una situación extraordinaria, pero es normal por la situación económica tan complicada que atraviesa el país desde hace muchísimos años, que cualquiera pierda su empleo, a cualquier persona se le desplomen las ventas en su negocio. Entonces es una situación constante. Ahorita estamos enfrentando una situación atípica, extraordinaria, donde de manera simultánea pues se vieron afectadas millones de personas. Ahora, ya entendiendo el problema, tenemos que ver de qué forma lo vamos a poder resolver, cuáles serían las opciones para poder resolver esta contingencia, esta situación de insolvencia. Primero, el consejo que les voy a dar es que se acerquen a la institución financiera con la que ustedes tengan deudas. Es muy importante, antes de tomar cualquier decisión, darle la oportunidad al acreedor de ver qué es lo que nos puede ofrecer. En muchos casos podría ser que nos ofrezca algo interesante, algo que nos permita poder pagar las deudas que tenemos, sin que tengamos que tomar decisiones extremas, sin que tengamos que ver alguna situación como la suspensión de pagos. Podría ser que incluso alguna reestructuración resultase benéfica, entonces acercarse primeramente a la institución financiera, pero mucho ojo porque este es el problema precisamente derivado de las prórrogas, la falta de claridad en cuanto a las condiciones bajo las cuales iba a quedar la prórroga que nos estaban ofreciendo. La gente escuchó la palabra prórroga, le pareció una buena opción y simple y sencillamente la aceptaron sin entender bien, sin comprender perfectamente bien a lo que se estaban obligando, cómo iba a quedar el asunto, vaya, cuánto nos iban a cobrar al final, que es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, cualquier modificación que tengamos que celebrar, que tengamos que negociar con nuestro acreedor, no importa si es un banco, una caja popular, una financiera, una tienda comercial, cualquier modificación a los términos y condiciones originales que teníamos nosotros pactados con nuestro acreedor en relación al crédito que nos otorgó, pues se tiene que celebrar por escrito. ¿Por qué? Porque si no tenemos bien fundamentado esto, si no tenemos esto por escrito, el acreedor puede, pues, decirnos lo que él quiera, ¿no? Como está sucediendo actualmente, decirnos, no, pues yo te hice una prórroga, pero ahorita subió tu deuda porque los intereses ordinarios se acumularon y te requiero el pago total o te requiero el pago mensual si tú quieres, pero te voy a tener que subir la mensualidad porque la deuda subió, etcétera. O sea, no hay manera de poder obligar al acreedor a que cumpla con ciertos términos y condiciones y los mismos pues no están pactados originalmente por escrito. Entonces, acercarnos a nuestro acreedor y ver qué nos ofrece, lo que nos ofrezca, decirle me parece muy interesante tu propuesta, si nos conviene o no, no importa, solicitarlo por escrito para poderlo estudiar
de manera detallada, entender bien a lo que nos estamos obligando. Eso es importantísimo, siempre, siempre entender bien, porque gran parte de la situación económica adversa que atraviesan muchos de ustedes se debe a que no leyeron de manera oportuna sus contratos. Aquí a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor constantemente se acercan personas que nos dicen, es que yo solicité un crédito y me están cobrando muchos intereses. Pero al momento de preguntarles, bueno, ¿y no entendiste esos intereses que te estaban cobrando en el contrato? Nos dicen, es que no lo leí porque no tuve oportunidad, porque era pues muy extenso el contrato, etcétera. Entonces aquí las finanzas comienzan con una situación bastante sencilla, siempre leer, las finanzas sanas, leer siempre antes de aceptar, no importa de lo que estemos hablando, no importa si se trata de un crédito, si vamos a contratar un servicio como telefonía celular o televisión de paga, no hacerle mucho caso al promotor o al ejecutivo. Primordialmente lo que nos debe interesar, lo que nos debe importar es lo que está plasmado por escrito en los contratos. Eso es básico, porque es lo que ante la ley vale. La palabra del promotor, del ejecutivo, del vendedor, en realidad no sirve de nada. Los vendedores están ahí para vender y nos van a ofrecer pues, el producto, diciendo las maravillas del mismo, ya sea un producto financiero o algún servicio, eso es lógico. Entonces, antes de aceptar nada, siempre leer, sobre todo cuando vamos a renegociar términos y condiciones de nuestros contratos de crédito, no importa si es un crédito personal, si es un crédito por tarjeta de crédito, si es una hipoteca, si es un crédito automotriz, sobre todo hoy en día, ahorita les voy a hablar un poquito del asunto de los créditos automotrices, que se presenta una cobranza mucho más agresiva y que le mienten mucho al deudor. Es importantísimo siempre asegurar. Entonces, acercarnos al acreedor, solicitar cualquier ofrecimiento que nos haga, no importa si es una reestructura, una quita, lo que sea, solicitar estas nuevas condiciones por escrito. Es su derecho primordial como consumidores el que toda esta información se les otorgue. Nadie se las puede negar o se las puede condicionar a un pago previo, ni mucho menos. Si estamos renegociando términos y condiciones, el derecho que ustedes tienen como consumidores, como usuarios de los servicios financieros es exigir todo por escrito, para que les permitan llevárselo a su casa y poderlo leer y poderlo, sobre todo, entender. De nada nos sirve leer algo si no lo comprendemos. Bueno, ya que tengamos todo claro, ya que tengamos pues, bien entendidos estos términos y condiciones, entonces ahora sí podremos saber si nos conviene o no. Es la única forma, porque igualmente el banco por teléfono o en persona o como sea nos puede ofrecer maravillas, pero a la hora de la hora, ¿a cuántos de ustedes les han ofrecido tarjetas de crédito donde supuestamente no les van a cobrar anualidad o no les van a cobrar comisiones y al final resulta ser que sí se las cobran? ¿Por qué? Porque el vendedor les puede decir muchas cosas. El contrato es lo que va. Entonces, ya que tengamos todo esto entendido, podremos ver si nos conviene, ok, lo aceptaremos. Bajo estas condiciones plasmadas por escrito, todo se realizará mediante un proceso muy formal para que nuestro crédito quede ahora configurado bajo estos nuevos términos y condiciones. No nos conviene porque, por supuesto, a lo mejor nos ofrecen algo que no nos sirve, no nos funciona financieramente hablando. Es importantísimo, cuando nos hagan un ofrecimiento, pues no pensar a futuro en el mejor de los escenarios, porque muchas veces es la costumbre que tenemos. Decimos, no, yo creo que sí puedo pagar esta deuda porque me va a pagar la tanda mi comadre o porque voy a recibir un dinerito que me debían por ahí, pero en realidad ese dinero todavía no lo tenemos, simplemente suponemos que lo vamos a tener. Entonces así no nos va a funcionar, porque podría ser que la comadre pues no pague la tanda o que la persona que nos debe pues no nos pague ese dinero. Entonces las cuentas las tenemos que hacer con base en ingresos o en dinero que tengamos seguro, que sepamos 100% que contamos con esas sumas. Entonces, no podemos aventarnos el paquete de aceptar una reestructura de deuda a 24 meses si no tenemos la certeza de que cada mes, durante 24 mensualidades, vamos a poder pagar la misma. Ahí es donde tenemos que pensar muy bien. Ok, puedo con la reestructura porque mis ingresos reales con los que cuento 100% hasta donde es posible, van a ser suficientes para poder pagar mi renta o mi hipoteca, para poder pagar la luz, el teléfono, mis gastos diarios generales inevitables. Y aparte, voy a poder pagar la reestructuración, pues órale, adelante, acepto la reestructuración y la pago.
sería lo ideal cuando se enfrenta uno a este tipo de situaciones, pues la reestructura sería el camino idóneo para poder resolver este problema. Ahora, siendo realistas, no voy a poder, sencillamente no me alcanza, no tengo esa capacidad para poder pagar ese dinero. Bueno, entonces se tendrán que estudiar otras opciones que por supuesto existen y que por supuesto la banca pues no acepta o no reconoce porque no le conviene mucho, porque pues, generaría algunos problemas en cuanto a la recuperación de esa cartera vencida mediante esquemas que le dejen mayores ingresos. Pero aquí estamos hablando de que ustedes tienen que priorizar. También yo entiendo perfectamente bien que para muchos de ustedes es complicadísimo el dejar de pagarle un crédito a un banco porque sienten ese compromiso moral, esa obligación hacia la institución financiera, porque han sido clientes AAA durante muchísimos años, jamás habían quedado mal, pero bueno, desafortunadamente a veces en la vida uno enfrenta situaciones de crisis inesperadas como la que estamos atravesando en estos momentos y no hay más que hacer, ¿no? Se tiene que aceptar, se tiene que tomar el toro por los cuernos y priorizar, que es lo más importante para todos ustedes. Pagarle al banco o que tu familia esté bien, sobre todo en esta época en la cual hay mucha incertidumbre, que tengan suficiente comida, que puedan pagar la renta, que tengan pues, lo necesario, lo indispensable. Lógicamente tenemos que ver por nosotros mismos y por nuestras familias. Aquí no les estoy diciendo que no le vayan a pagar al banco, por ejemplo, la tarjeta, no. Sí se tiene que cumplir con la obligación, por supuesto, para evitar problemas con nuestro historial crediticio o incluso que esto llegue a derivar en una complicación legal, pero siempre tenemos que ver primero por nosotros, porque si nosotros estamos mal, si nuestras familias están mal, pues no vamos a poder salir adelante y al final no le vamos a poder pagar ni al banco y no vamos a poder dar lo necesario a nuestras familias. Entonces, es muy importante ya tener esa prioridad. Bueno, la reestructura no nos funciona. Simple y sencillamente nos acercamos al banco, nos dio el ofrecimiento por escrito, lo leímos, lo entendimos y resulta ser que no nos sirve de nada. Que en realidad ese ofrecimiento que nos está haciendo el banco no es una solución porque no nos alcanza, porque ahorita no tenemos chamba, porque perdimos el empleo, porque nuestras ventas se desplomaron por el asunto del coronavirus, porque tuvimos que cerrar nuestro negocio y algunos apenas lo están reabriendo con restricciones que no les permite, pues bajo ninguna circunstancia, generar los ingresos que generaban el año pasado. Bueno, ante ese escenario hay otras opciones. Primero, les voy a decir cuáles no son solución, cuáles no son una opción real, porque muchas personas cuando enfrentan esta situación, al desconocer cómo poderlo resolver, cuando uno desconoce cómo resolver un problema, la mayoría de las veces al tratar de solucionarlo comete errores. Y es lo que muchos de ustedes cometen cuando enfrentan este tipo de situaciones. Y comienzan a buscar opciones que no son efectivas, que sencillamente no van a resolver el problema. Bueno, ya cumplimos con acercarnos al banco, ya cumplimos con leer lo que nos ofreció, no nos sirve, y la gente sale y busca opciones que no, sencillamente no funcionan. La primordial, la más sencilla es pedir dinero para pagar lo que debemos. Eso rara vez funciona, salvo algunas excepciones muy específicas, porque es el equivalente a hacer un hoyo para tapar otro hoyo. Estamos haciendo un hoyo nuevo para tapar un hoyo viejo y al rato vamos a terminar con 2, 3, 5 hoyos que no vamos a poder cubrir. Entonces, pedir dinero prestado para pagar deudas que presentamos no nos va a funcionar. Lo ideal es no hacerlo, salvo, repito, algunas excepciones muy específicas donde podría ser que algún banco nos absorba la deuda con una tasa de interés menor, sería la condición que se tiene que cumplir forzosamente, que si vamos a utilizar el recurso de que alguna institución financiera absorba nuestra deuda, pues que la tasa de interés que les vamos a pagar a ellos sea menor, pero vuelvo al asunto de leer siempre. Nadie regala dinero, ¿sí? Y seguramente por ahí el banco al que le vamos a pedir que haga esta operación, pues va a obtener una ganancia. Es lógico, a eso se dedican. Entonces, leer el contrato, las cláusulas muy bien, para entender bajo qué términos y condiciones quedaría esta absorción de deuda. Y si es real, si nos funciona, pues adelante. Sería la única excepción bajo la cual podríamos hacer eso de solicitar un crédito, entre comillas, para pagar otro. Pero eso de sacar de una tarjeta para pagarle a la otra
y así hacer malabares para poderles medio pagar cada mes en lo que se resuelve esto, simple y sencillamente los va a ir hundiendo más y más. O tratar de buscar créditos con instituciones que ofrecen pues créditos con tasas de interés más altas, cuyas condiciones posiblemente sean más flexibles que los bancos. Tampoco funciona porque eso no va a disminuir la deuda, sino que la va a incrementar. De todas formas, tenemos que pagar ese dinero en algún momento. Entonces, tampoco es una opción hacernos de deudas en estos momentos, sobre todo cuando existe tanta incertidumbre, donde todavía no existe pues una salida real para poder salir de este asunto de la contingencia, donde constantemente estamos viendo si pasamos a semáforo naranja o rojo, etcétera. Entonces, en tiempos de incertidumbre, hacerse de nuevas deudas no es una buena idea. Otra opción que no funciona, y por favor no caigan, porque es muy frecuente que lleguen a nosotros personas que vieron algún anuncio en el periódico o en alguna revista o escucharon en la radio que por ahí hay alguna empresa que está ofreciendo créditos con muy bajas tasas de interés, sin aval, sin garantía, sin revisar buró de crédito, todo se oye maravillosamente bien, cantidades muy altas, están ofreciendo hasta 5 millones de pesos con mensualidades sumamente flexibles, con plazos extraordinarios, muy amplios, todo parece fantástico, parecería ser que es la opción ideal, porque como dije hace un rato, pues una tasa de interés menor podría ser una solución y hasta les sobra para poder abrir un negocito, ¿no? Porque les prestan mucho dinero. Pero nosotros denominamos este tipo de créditos como créditos milagro. Son estafas, simple y sencillamente. Están en edificios muy bonitos, edificios de renombre. Aquí en la Ciudad de México los encontramos en oficinas, en edificios importantísimos. Oficinas con muebles de madera, asientos de piel, puertas de cristal, todo parecería ser pues muy empresarial, parecería ser que es una empresa seria, pero aquí viene el problema, se trata de una estafa porque la persona solicita el crédito y resulta ser que ya una vez que hizo la firma del contrato, que por cierto son contratos como así de antes, bastante gruesos, con letras muy pequeñitas que la gente muchas veces no entiende, y no le prestan a uno el contrato, como decía yo hace un rato, para podérselo llevar a su casa y leerlo con calma, o si se lo prestan, pero hay una trampa por ahí que ahorita les voy a explicar. Bueno, pues la gente va y se acerca a estas empresas que ofrecen estos créditos esperando que sean una solución a su problema. Solicitan el crédito, ahí les dicen que está preaprobado, que no hay ningún problema, que está garantizado, que lo van a tener. ¿Y qué es lo que ocurre? Que les piden por ahí, de pronto, en algún momento, en alguna etapa del proceso, antes de darles un centavo, por supuesto, les van a pedir por ahí algún dinerito, alguna cantidad de dinero para agilizar el trámite, para pagar un seguro, para cualquier cosa. Ahí les inventarán algo. La gente desesperada, para poder salir de las deudas que viene acarreando, pues acepta y consigue ese dinero como sea, ¿no? Muchas veces hasta utilizan sus tarjetas de crédito para ver si con eso pueden pagar esa cantidad que les piden, o piden prestado, o venden algo. De alguna forma consiguen el dinero y pagan. Y les prometen que en las próximas horas, 24 o 48 horas, van a tener el depósito de ese dinero que tanta falta les hace. Y resulta ser que no les depositan. Pasan los días, no hay ningún depósito, se comunican nuevamente a las oficinas y resulta ser que les dicen que su trámite está en marcha, que seguro que van a tener el dinero 100% garantizado, pero que hagan otro pago para poder demostrar solvencia o algo por el estilo. Alguna cosa les van a decir. La gente agarrará y pagará muchas veces por la desesperación. Vuelvo al punto de la desesperación, de eso se aprovechan estos estafadores. Y la gente hará ese nuevo pago y resulta ser que nada, tampoco pasan los días, no hay ningún depósito, se comunican nuevamente a las oficinas y resulta ser que les dicen que su trámite está en marcha, que seguro que van a tener el dinero 100% garantizado, pero que hagan otro pago para poder demostrar solvencia o algo por el estilo. Alguna cosa les van a decir. La gente agarrará y pagará muchas veces por la desesperación. Vuelvo al punto de la desesperación, de eso se aprovechan estos estafadores. Y la gente hará ese nuevo pago y resulta ser que nada, tampoco hay dinero por ahí. Bueno,
Así los van a traer durante varias semanas. Tenemos casos de personas que pagaron 4 o 5 meses incluso, hasta que se dieron cuenta que nunca les iban a dar el dinero. Entonces es muy importante tampoco caer en créditos milagro. Si algo es muy bueno para ser verdad, como dice mi amiga Sofía Macías del Pequeño Cerdo Capitalista, pues es que es la verdad, es demasiado bueno para ser verdad. Nunca les van a prestar ese dinero. Ya una vez que la persona lee detenidamente ese contrato o la carátula que les hacen firmar posteriormente o el anexo que les hacen firmar posteriormente, resulta ser que ustedes están contratando a una empresa para que les gestione alguna solicitud de crédito con distintas instituciones financieras, pero que bajo ninguna circunstancia están obligados a otorgarles ese crédito, y que el dinero que pagaron, por supuesto, es únicamente para cubrir los honorarios de la empresa en cuestión. Así las cosas, no van a poder recuperar el dinero que ya pagaron porque ustedes, mediante un contrato, aceptaron que esto fuese de esta forma. Por eso les comentaba yo hace un rato que la piedra angular de las finanzas personales es siempre leer antes de aceptar. Importantísimo. Entonces, esa tampoco es una opción. No vayan a los créditos milagro, porque simple y sencillamente les van a sacar más dinero. Bueno, ¿cuáles podrían ser opciones realistas para poder pagar nuestras deudas? Aquí es donde viene lo interesante. ¿En qué momento, bajo qué estrategia podríamos nosotros poder liquidar nuestras deudas? Estos compromisos que tenemos con las tarjetas de crédito, con los préstamos personales. Primero, el primer paso es entender cuál es nuestra situación, dónde estamos parados financiera y jurídicamente hablando. Eso es lo primero, no podremos partir hacia ninguna solución si no entendemos 100% dónde estamos parados financiera y jurídicamente hablando. Financieramente hablando, ¿cómo vamos a saber dónde estamos parados? Ya Sofía Macías ya les dio unos tips buenísimos. Es importante entender cuánto dinero estamos ingresando en este momento, cuánto dinero ganamos, sin hacer cuentas alegres, por supuesto. Es importante, como les dije hace un rato, apegarnos a la realidad y a lo que sea seguro. De acuerdo a nuestro trabajo, del ingreso que percibimos cada quincena, eso sería con lo que podríamos contar. Cuánto dinero tenemos cada quincena y de ahí restar, por supuesto, el dinero que necesitamos para pagar lo indispensable, para pagar la luz, para pagar la renta o la hipoteca, que es importante, para comprar comida, para comprar ropa, colegiaturas, cuestiones que son siempre muy importantes que no podemos evitar. Los gastos que son obligados, por así decirlo. Ya que veamos esos gastos, lo que sigue es comenzar a meter tijera. Vamos a comenzar a recortar. Tenemos que manejar primeramente un plan de austeridad. Plan de austeridad al cual nos vamos a tener que apegar. Ustedes tienen que ver su situación como lo hacen las empresas. Cuando una empresa se enfrenta a una situación económica adversa, que ya no puede cumplir con sus obligaciones, con sus distintos acreedores, lo primero que hace es aplicar un plan de austeridad. ¿Qué es lo que hace una empresa? Pues despide personal, cierra oficinas, recorta gastos en insumos como papelería, etcétera. Recorta lo más posible sus gastos para que ese ingreso que ya tiene, que no es más, de momento es el ingreso con el que cuenta, pues le pueda rendir un poquito más. Entonces lo mismo exactamente van a hacer ustedes en su casa. Van a ver cuánto gastan en teléfono, cuánto gastan en luz, cuánto gastan en gas, y van a meterle tijerita ahí, van a recortar todo lo posible, lo más que se pueda. Tenemos que entender que estamos ante una situación económica adversa, es una emergencia literalmente, y cómo podemos salir adelante sin vernos afectados financieramente hablando lo menos posible, pues aplicando este tipo de estrategias. Plan de austeridad, recortando gastos en todo lo que se pueda hacer para disminuir los mismos. Y por supuesto, dejar de gastar en cosas que no son necesarias. Ahorita ustedes tienen que hacerse una pregunta muy importante antes de comprar cualquier cosa. ¿Lo quiero o lo necesito? Porque es válido comprar cosas que son necesarias. Por ejemplo, si ustedes necesitan una nueva computadora para ser más productivos en su trabajo porque la que ya tienen se apaga o es muy lenta, en realidad les afecta en su productividad y les afecta para generar un ingreso, bueno, se puede hacer un presupuesto para comprar esa nueva computadora porque es algo necesario. Esa es la enorme diferencia al momento de hacer un gasto. Algo que es necesario, pues eso sí, podremos meterlo en el presupuesto para adquirirlo. Algo que quiero, porque me quiero dar un gusto.
Yo entiendo que todos trabajamos para podernos dar gustos, para salir de viaje, para comprarnos ropa, aparatos que serían de lo más novedoso en cuanto a tecnología se refiere. Eso está muy bien, pero ahorita debemos entender, como les dije hace un rato, dónde estamos parados financieramente hablando, y no es el momento de gastar en cosas que no son necesarias, que no son indispensables. Ya habrá en un futuro, ya que atravesemos este bache, la oportunidad de hacerlo, pero ahorita no, definitivamente es un no, porque primero tenemos que resolver el asunto de nuestro sobreendeudamiento, porque las deudas son un lastre. Si nosotros estamos endeudados, difícilmente vamos a poder ser prósperos, porque las deudas nos van a estar arrastrando todo el tiempo hacia abajo, no nos van a permitir crecer. Entonces, ahorita nuestra prioridad es resolver nuestro asunto de sobreendeudamiento, sobre todo porque no tenemos empleo o porque lo que ganamos es mucho menos de lo que ganábamos anteriormente. Entonces, vamos a manejarnos bajo este esquema. Solamente comprar lo necesario, no comprar lo que queramos por el momento, no darnos gustitos, sobre todo cuando hablamos de gasto hormiga, porque muchos lo pasamos desapercibido, no le hacemos mucho caso a ese cafecito que nos compramos en la cafetería de moda, a esa revista que acostumbramos comprar en el puesto, etcétera, a todas estas plataformas de streaming que a veces ni usamos. Entonces vamos a tratar de recortar todos estos gastos hormiga que afectan nuestro bolsillo en lo que resolvemos nuestra situación. Simplemente son asuntos que se pueden manejar de manera temporal en lo que nos podemos recuperar en lo económico. Bueno, ya tenemos un plan de austeridad, ya estamos recortando muy bien nuestros gastos, ya dejamos de consumir cosas que no son necesarias perfectamente. Entonces ya a partir de ahí ustedes se van a dar cuenta que en los próximos meses van a ver una estabilidad, van a comenzar a ver que se encuentran un poquito más estables en lo financiero, que por ahí les va a empezar a sobrar en algunos casos algún dinerito, por supuesto dependiendo de su nivel de ingresos y de gastos. Bueno, eso es estabilidad financiera, que es lo primordial, es la base, es de donde vamos a partir para poder resolver su problema de sobreendeudamiento. Esa estabilidad es primordial. Bueno, ahora ya entendimos dónde estamos parados financieramente. Ahora tenemos que entender dónde estamos parados jurídicamente para evitar poner en riesgo nuestro patrimonio, para poder lograr salir adelante sin que esto llegue a cuestiones legales y que únicamente en el peor de los escenarios tengamos una afectación en nuestro historial crediticio. Bueno, para poder entender esto necesitamos calcular algo que se denomina niveles de riesgo. Nivel de riesgo básicamente es qué tan viable resultaría para un acreedor, el que sea, el iniciar un proceso de carácter mercantil en nuestra contra por la deuda que presentamos. Como no pudimos aceptar la reestructuración, evidentemente no podemos pagar nuestra deuda en este momento. Esa deuda va a ir generando una morosidad. Entre mayor morosidad sea, pues más va a subir nuestra deuda y podría ser que en algún punto el monto sea suficientemente alto como para que a alguna institución financiera o comercial le resultase conveniente iniciar un proceso mercantil en nuestra contra, sobre todo si tardamos demasiado en pagarles. Por eso es importantísimo, para poder tener un plan integral, para poder resolver nuestra situación económica, comprender esto. ¿Cómo lo vamos a comprender? Con base en 4 parámetros fundamentales, que son los siguientes. Tipo de acreedor. ¿A quién se le debe? Se le debe a un banco, se le debe a una financiera, se le debe a una caja popular. Con eso podremos entender uno de los parámetros de nivel de riesgo. El segundo, tiempo que llevamos sin pagar. Ahorita estamos pagando todavía, ya no lo estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo llevamos sin pagar? Fundamental también para entender esos niveles de riesgo. Posteriormente, tipo de crédito. Tarjeta de crédito, préstamo personal, crédito hipotecario, automotriz, etcétera. Finalmente, el cuarto parámetro, que sería el más importante de todos, que es el que nos puede traducir al final del día el nivel de riesgo, sería el monto adeudado. ¿Cuánto dinero le debemos a este acreedor en particular por cada cuenta? Estamos hablando de que si sus deudas son inferiores en promedio con la mayoría de los acreedores, no con todos, es importante entender su caso de manera particular. En esta conferencia estamos hablando de temas generales, pero lo ideal es entender su situación en lo particular para darles una asesoría adecuada a este tema. Es como cuando vamos al doctor, quizás tengamos la misma enfermedad que tiene un familiar, pero por algunas situaciones de genética o de estilo de vida, esa enfermedad que tiene nuestro familiar podría ser un poco más grave con nosotros.
Por eso es importante que este tipo de situaciones se vean de manera individual. Aquí les estoy dando una idea muy general, pero mi consejo es siempre, siempre buscar la asesoría para su caso en particular. ¿Ok? Bueno. El monto adeudado es importante saberlo para que, como les dije hace un rato, podamos calcular niveles de riesgo de manera práctica. Si nosotros debemos, por ejemplo, una hipoteca y llevamos poco tiempo sin pagar, llevamos unos 2 o 3 meses, pero debemos casi toda la hipoteca, esta configuración nos podría indicar que su nivel de riesgo de demanda pues es un poquito alto. En cambio, si nosotros debemos una tarjeta de crédito y el monto adeudado es de menos de 19,000 pesos, el nivel de riesgo es muy bajo. ¿Por qué? Por cuestiones más prácticas que legales. La ley permite que un proceso mercantil se pueda dar por cualquier cantidad. No hay un mínimo para que se pueda demandar a alguien, pero el tener que invertir en los abogados que van a llevar este proceso, pues es bastante oneroso. En promedio, a partir de la reforma financiera y de que se agilizaron todos estos trámites, el que una institución financiera como un banco o una caja popular los demande, pues le va a costar al acreedor entre 10 y 15,000 pesos, quizás un poco más dependiendo de dónde se encuentren ustedes, del tipo de acreedor, entre algunos otros factores. Entonces, el nivel de riesgo en general, que es lo que les comentaba yo hace un rato, si es inferior a los 19,000 pesos en la mayoría de los casos. Por eso es importante la asesoría individual, pero en la mayoría de los casos es nulo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente a muy pocos acreedores les convendría iniciar un proceso mercantil en contra de cualquiera de ustedes por menos de esa cantidad. Ahora, esto no se los digo para que ustedes digan, ah, perfecto, yo debo 17,000, pues ya no le voy a pagar al banco y no va a pasar nada. No, porque debemos entender que hay una acumulación de intereses. Y esos 17 en un año o dos, pues podrían ser 25 o 30,000 pesos. Y entonces al acreedor ya podría resultarle conveniente el iniciar un proceso mercantil. Entonces, muy importante, entender bien dónde estamos parados jurídicamente para, junto con el asunto financiero, poder diseñar una estrategia que nos permita liquidar nuestras deudas de acuerdo a nuestro tipo de acreedor, a nuestro tipo de crédito, al monto adeudado y al tiempo que llevemos sin pagar. ¿Cuál sería una opción viable cuando la persona no tiene un ingreso? Cuando la persona se quedó sin trabajo, cuando le cerraron el negocio, o cuando tiene un ingreso pero es mucho menor al que percibía anteriormente y la reestructura no es una opción. Bueno, la opción en este caso, para muchos economistas, pues no es la ideal y es obvio. Claro que no sería lo ideal es que todos ustedes pudiesen pagar sus deudas en tiempo y forma de acuerdo a lo pactado originalmente, por supuesto, es obvio que ese sería el mejor de los caminos, pero tenemos que enfrentar la realidad. Ustedes ahorita no pueden hacerlo, no les alcanza, es imposible. Entonces, ¿cuál sería el recurso para que ustedes puedan pagar sus deudas de acuerdo a estas nuevas condiciones económicas que están atravesando? Es algo que se denomina quita. Una quita básicamente es un descuento que se aplicaría sobre todos los intereses ordinarios y moratorios y sobre el capital. Por ejemplo, si ustedes deben 100,000 pesos a un banco por una tarjeta de crédito y les aplican una quita del 80%, ustedes estarían pagando únicamente 20,000 pesos. Y sí, muchos economistas, muchos expertos en finanzas les van a decir que la quita no es buena porque va a afectar su historial crediticio. Es obvio. Si yo estoy usando una quita es porque no tengo dinero para pagar mi crédito como lo había pactado originalmente y por lo tanto va a quedar un registro en el buró de crédito de que tuve que pagar menos de lo que le debía al banco por mi situación de insolvencia. Y al ser insolvente, al verse esto reflejado en el buró de crédito, pues es obvio que los bancos van a decir, no, a él no le prestes porque mira, le prestaron y tuvo que pagar por quita. El temor de muchas personas es esto, la quita es permanente, esa mala calificación por haber pagado con este beneficio se va a quedar ahí para siempre, ya no voy a poder obtener créditos nunca más. La realidad es que no es así. Por supuesto que se puede eliminar ese registro negativo. Se puede eliminar bajo dos esquemas. Uno es que en los siguientes meses, después de haber pagado por medio de una quita, ustedes pues logren recuperarse económicamente y puedan pagar esa diferencia que no le pagaron al banco en su oportunidad, ese saldo
que quedó pendiente, por ejemplo, en el ejemplo que les puse hace un rato, de los 100,000 pesos, con la quita pagaron 20, quedaron 80,000 pendientes. Si ustedes en el futuro, en los próximos meses los tienen, pues se acercan al banco, los pagan y con eso ya estaría eliminado ese registro negativo y en el corto o mediano plazo podrían adquirir nuevamente créditos. No se pudo porque la situación económica está muy complicada, está canijo, no hay dinero. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Una vez que ustedes hayan liquidado todas sus deudas mediante este esquema de la quita, lo que seguiría sería estabilizar nuestras finanzas ya de manera muy concreta, a un nivel alto, mediante un esquema de ahorro en alguna institución financiera, utilizando tarjetas de débito para adquirir distintos bienes o servicios, irlos pagando con estas tarjetas de débito. Ahorita en este momento hay muchas fintech que están surgiendo, que son instituciones financieras, se les podría llamar así, son algún esquema de institución financiera, pero virtual. No tienen oficinas ni bancos, trabajan por internet, pero ofrecen líneas de crédito con muy pocos requisitos. Aquí lo importante es, si vamos a aceptarles una tarjeta de crédito a una de estas fintech, entender muy bien a lo que nos estamos obligando y regreso al asunto de leer siempre todo, aunque sea por internet del asunto, siempre va a haber un contrato que respalde la estructura del crédito, los términos y condiciones. Entonces, si vamos a aceptar una tarjeta de crédito de una fintech, que como les dije hace un rato, no checan historial crediticio, la tarjeta se las pueden otorgar muy fácilmente y eso les puede ayudar a recuperar su buen historial, pues siempre entender bien a lo que nos estamos obligando, ¿sí? En muchos casos hay varias opciones que no están tan mal, que ofrecen líneas de crédito muy bajas, pero de ahí se parte y conforme se vayan utilizando, podremos ir regenerando ese historial crediticio hasta que lleguemos a un punto en el que nuestro historial crediticio sea tan bueno que volvamos a ser sujetos de crédito como para un crédito automotriz o incluso un crédito hipotecario. Es una especie de renacer financiero. Entonces, entender bien que la quita no es el recurso ideal, por supuesto, tiene sus bemoles, tiene sus problemas, pero ante una situación económica adversa, es mucho mejor pagarle a un banco, aunque sea con quita, a de plano no pagarle, porque no pagarle a un banco puede acarrear muchos problemas. Y aquí es donde vamos a hablar ahora de algunos mitos que existen en relación a este tema. Muchas veces nos dicen por ahí, no le pagues al banco, no pasa nada. Eso es totalmente falso. Eso no es verdad. Los bancos tienen todo el tiempo del mundo. Quien les da ese consejo tiene 2, 3, 5 años de no haberle pagado al banco. Pero eso no quiere decir que el banco no le vaya a cobrar bajo ninguna circunstancia. Muchas personas confunden, por ejemplo, el asunto del buro de crédito, porque muchas veces las deudas que tenían pendientes con algún banco o alguna otra institución financiera, pues se eliminaron por tiempo. Simple y sencillamente la deuda dejó de aparecer. Y algunas personas confunden esto con que ya no se deba ese dinero, con que el dinero pues, se haya quedado en el olvido, y la realidad es que no es así. El que no aparezca una deuda en su reporte de crédito especial en el buro de crédito, pues no quiere decir que ya no se deba. La deuda va a continuar su vida legal y en algún punto, en los próximos 2, 3, 5, 10, 15 años, la institución financiera a la que le debían, pues va a recuperar su dinero. Es así de sencillo. Siempre, siempre es así. ¿Cómo? El banco va a hacer una de estas tres cosas. El banco o cualquier institución financiera, pero hablamos del banco porque es donde la mayoría de ustedes tiene algún problema. ¿Cuáles serían estas cosas? Una de ellas sería, primeramente, que el banco decida vender la cuenta. Si el banco decide vender la cuenta, eso afectaría automáticamente nuevamente su historial crediticio. El banco lo que haría sería, mediante un esquema de subasta pública, ofrecer esta cuenta a distintas empresas que se dedican a comprar cartera vencida. Estas empresas adquieren esa cartera vencida y por ley pueden volver a reportar esta situación ante el buró de crédito. Entonces, a muchas personas les sucede que ya la deuda que tenían con algún banco ya no aparecía, pero un día van a solicitar un crédito y no se los otorgan, preguntan por qué y resulta ser que esta empresa que compró la cuenta los está reportando nuevamente y ya no los reporta con la deuda que tenían originalmente. Lo que hacen estas empresas, como es un negocio,
es que recalculan todos los intereses que se hayan acumulado durante todo este tiempo que ustedes dejaron de pagar, y una deuda de 100,000 pesos se puede convertir fácilmente en una deuda de 400,000 pesos o más. Entonces, eso es lo más probable. Con la inmensa mayoría de las cuentas en cartera vencida sucede esto: el banco las pone a la venta, las vende, y resulta ser que al rato el deudor se enfrenta a un problema mucho mayor, porque es un adquiriente que no es regulado por la Conducef, que no es regulado por la Profeco, quien compró su cuenta y ahora él le está reclamando esa deuda. Entonces, mucho ojo con eso. Lo segundo más probable de las tres cosas que pueden pasar con una deuda cuando no se paga es que el banco decide iniciar un proceso mercantil, es decir, una demanda mediante un juzgado por medio de un juicio para recuperar su dinero. Esto lo pueden hacer en cualquier momento. Algunas personas nos preguntan, bueno, ¿y qué la deuda no prescribe? En México las deudas no prescriben nunca. Lo que se acaba es el tiempo que tiene el acreedor para recurrir por medio de tribunales a recuperar su dinero, que son 10 años a partir de la fecha de vencimiento del título ejecutivo de crédito que respalde esa deuda. Muchas personas piensan que el único título ejecutivo de crédito que existe es el pagaré, pero no es así. El estado de cuenta o el contrato de apertura de crédito que tienen ustedes con el banco son títulos ejecutivos de crédito ante la ley con el mismo valor legal que tiene un pagaré. Y lo malo es que la fecha de vencimiento en este tipo de títulos de crédito no es muy clara. No se señala de manera perfectamente clara y total. Ese es el problema que existe. Entonces, siempre entender que tenemos esta situación de obligación con la institución financiera, incluso mediante estos contratos. Ahora, lo tercero que puede pasar y que es lo menos probable sería la deducción fiscal de nuestra cuenta, que el banco, por medio de impuestos, mediante este beneficio, deduzca la cuenta como incobrable, y entonces sucedería que nos llegaría un requerimiento por parte del SAT para que nosotros declaremos esa deuda como un ingreso y paguemos los impuestos correspondientes. ¿Por qué es lo menos probable? Porque por ley nada más pueden deducir el 2% de esa cuenta. Entonces, ya entendiendo bien los riesgos que implica esta situación, podremos partir para poder resolver nuestra situación. ¿Cómo se puede resolver una situación de sobreendeudamiento con un banco mediante un esquema de quita? Es muy sencillo hasta cierto punto. Se tiene que conciliar. Cuando nosotros le prestamos dinero a un amigo y este amigo no nos paga en tiempo y forma, pues podría ser que nos enojemos, que nos molestemos con el amigo, pero si el amigo se demuestra abierto, dispuesto a pagarnos, nos dice, sabes que ahorita no tengo dinero, aguántame, déjame ver que llegue la quincena, te doy algo, podría ser que veamos esa voluntad y que por lo tanto le demos esa opción al amigo. Si el amigo se esconde, no lo ubicamos, pues nos vamos a enojar, lógicamente, y vamos a pensar que este amigo no nos va a pagar. Lo mismo pasa con las instituciones financieras. Si ustedes se demuestran abiertos a la conciliación, a llegar a un arreglo, el banco va a decir, ok, perfecto, esta persona me va a pagar en algún momento, vamos a buscar la conciliación, vamos a buscar la negociación para que nos pueda pagar, aunque sea por medio de una quita o de lo que nos debía, que recuperemos algo, y ya podremos seguir adelante con nuestras vidas todos. Es muy importante conciliar. Muchas personas se confunden y lo primero que hacen es acercarse a la institución financiera, pero tratando de ofertarles algo. Cuando yo les digo que se acerquen a la institución financiera es para ver qué les ofrece la institución financiera a ustedes, pero si ustedes ahorita no tienen dinero, no tiene caso que se acerquen ofreciéndoles ustedes algo a la institución financiera. La institución financiera no va a aceptar sus condiciones ahorita. Acérquense, vean qué les ofrece, si les conviene lo aceptan, si no, no, pero no le hagan ofrecimientos porque difícilmente se los van a aceptar si ustedes no tienen dinero. Si ustedes le dicen al banco, yo te puedo pagar 500 al mes de los 50,000 pesos que te debo, el banco encantado de aceptárselos, pero no bajo las condiciones que ustedes quieren, simplemente se los va a tomar como un pago parcial que se va a diluir en intereses. Entonces es muy importante que antes de acercarnos para hacer un ofrecimiento nosotros a la institución financiera, lo cual es válido, y es como finalmente vamos a resolver este problema, ya tengamos bien estables nuestras finanzas para haber generado un ahorro suficiente, y ya con ese ahorro físico, contante y sonante, nos acerquemos al banco y le digamos, mira, no tengo los 100,000 pesos que te debo, pero tengo 20 o 25,000 pesos. Ahorita, en este momento, con esto te puedo liquidar. En muchos casos el banco los va a aceptar.
en algunos otros no. Esto es una negociación, siempre va a haber ofertas y contraofertas, el chiste es hacerlo de manera correcta. Y finalmente, el consejo, me voy a regresar a lo que les decía yo al principio de esta ponencia, si ustedes van a hacer cualquier renegociación con la institución financiera, siempre hacerlo por escrito, sobre todo si vamos a negociar la liquidación de la deuda. Si el banco les hace un ofrecimiento, está muy bien, pero díganle, sabes que me interesa tu ofrecimiento, pero necesito que me lo pongas por escrito, donde se estipule claramente cómo vamos a quedar en cuanto a términos y condiciones. Si estos términos y condiciones son los pactados por las partes, aceptados por las partes, perfectamente se podrá pagar. Es muy importante porque 7 de cada 10 ofrecimientos que hacen las instituciones financieras, sobre todo a través de despachos de cobranza, son falsos, son nada más para sacarles dinero a ustedes, que ustedes hagan un pago parcial de la deuda, el banco lo toma como tal, como no sabe de la existencia del ofrecimiento que les hizo el cobrador, pues ustedes van y pagan, creyendo que con eso van a liquidar su deuda, y resulta ser que no es así, que después les siguen cobrando, y que la deuda sigue incrementándose por el asunto de los intereses. Entonces, para poder finiquitar correctamente una deuda, se tiene que cumplir con 3 cosas muy, muy importantes. Primero, todo ofrecimiento se tiene que hacer por escrito, jamás de palabra, jamás ya quedó grabado, jamás le voy a dar un folio y con ese folio usted, porque el folio a ustedes al final del día no les sirve de nada. Si el banco incumple, pues el banco fácilmente puede decir, ese folio yo no se lo di, no sé de dónde lo saco y yo no estoy obligado a nada. Entonces, todo ofrecimiento, siempre por escrito, siempre desde una fuente vinculable con el banco. Los ofrecimientos vía WhatsApp, por ejemplo, o mensaje de texto no sirven de nada, porque no hay manera de vincular ese número con el acreedor. Entonces, por correo electrónico se puede, sí, siempre y cuando sea un dominio propiedad del acreedor, ya sea el banco, @elbanco.com, por ejemplo, o @eldespachodecobranza.com para que exista esa vinculación legal. Segundo punto, ese ofrecimiento es un nuevo contrato. Ustedes no pudieron pagar de acuerdo a lo pactado originalmente con su acreedor, estamos renegociando términos y condiciones, se está celebrando un nuevo contrato bajo el cual ustedes van a pagar. Ese contrato, obviamente, evidentemente, tiene que cumplir con ciertos requisitos legales. Es muy importante verificar que esos requisitos se cumplan palabra por palabra dentro de este documento. Finalmente, ok, el convenio fue por escrito, está bien redactado, hay que validarlo, hay que ponernos en contacto con la institución financiera a través de su unidad de atención o a través del medio de contacto que tenga disponible para nosotros, hacerles saber que nos están haciendo este ofrecimiento sin decirles montos, sin decirles fechas, pedir que ellos nos lo validen, nos lo corroboren, debe estar en su sistema. La institución financiera nos debe decir punto por punto, peso por peso, cuánto es lo que le vamos a pagar, en qué momento, bajo este convenio celebrado. Si todo esto se cumple, si es por escrito, si está bien elaborado, si el banco o la institución financiera nos lo está validando de acuerdo a lo estipulado punto por punto exactamente con nuestra carta convenio, centavo por centavo, quiere decir que el convenio es real, podemos ir y pagar. Y rápidamente, antes de despedirnos, despachos de cobranza. ¿Qué les puede hacer un despacho de cobranza? Porque es la pregunta que nos hace todo mundo, porque la presión está durísima en estos momentos en relación a los despachos de cobranza. El cobrador no les puede hacer nada, en absoluto. Para responder rápidamente, el cobrador no les puede hacer absolutamente nada. El cobrador es una persona, el individuo no es ninguna autoridad, no tiene capacidad jurídica de hacerles nada a ninguno de ustedes. El cobrador es una persona común y corriente que trabaja en un call center y nada más. No es un abogado, no es un actuario, no es nada. Esas personas que se presentan en sus domicilios diciéndose abogados, el 99.9% de las veces no son abogados, simple y sencillamente son cobradores, haciéndose pasar por abogados para tratar de intimidar al deudor. Es muy importante que entendamos eso. El cobrador no les puede hacer nada, no puede embargarlos, no puede meterse a sus casas, no puede decirles que es negativa de pago, no puede hacer absolutamente nada. Cuando hablamos de despachos de cobranza, el cobrador no puede hacerles nada. Hay 2 cuestiones muy importantes que debemos entender en cuanto a cobranza. Despachos de cobranza, no importa que sea el despacho de cobranza más grande del país, solamente son cobradores y hasta ahí llegó el asunto. Jurídicamente hablando no les pueden hacer nada. Su asunto ya pasó a despacho de abogados, porque puede suceder que como no pudieron recuperar la deuda, les asignen la cobranza a despachos de abogados. Es una cuestión un poco más seria, pero no es grave.
Si se maneja todo correctamente, a veces es hasta mejor negociar con abogados, porque son personas preparadas que entienden los alcances legales de su situación y los inconvenientes que sería llevarlos a juicio. Entonces, si su asunto está en un despacho de abogados, no tengan miedo, no se preocupen. También ellos sí tienen capacidad jurídica, por ejemplo, de proceder en su contra, de iniciar un proceso mercantil, para eso son abogados, pero hay un muy buen margen de negociación a través de ellos, de una manera mucho más seria, para poder llegar a convenios mucho más concretos, mucho más confiables, para que ustedes puedan pagar sus deudas. Entonces, muy importante, los cobradores no les pueden hacer nada, las deudas, no importa si deben millones de pesos, toda deuda es susceptible a ser negociada, tienen que entender cuál es su situación financiera, dónde están parados jurídicamente hablando, diseñar una estrategia con base en esa información y de ahí partir para poder liquidar sus deudas, ¿ok? Mi querida Sofi, estoy aquí a tus órdenes. No te escucho. Ángel, muchísimas gracias. Este tema la verdad es que es muy amplio y de hecho, para los que no lo sabían, Ángel tiene un programa en defensa del deudor. ¿Nos puedes decir cómo pueden escuchar tu programa de radio por si quieren hacer alguna pregunta? Claro que sí, Sofía. Mira, nuestro programa se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Lo pueden escuchar a través de nuestras redes sociales. Si ustedes entran a Facebook, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche aproximadamente, a veces entramos un poquito más tarde, lo van a poder escuchar, lo mismo por YouTube, y también a través de www.defensadeldeudor.info/radio. Rapidísimo, Maricruz Roldán dice, ¿qué onda con las quitas? Las quitas son un beneficio que puede obtener cualquiera de ustedes es susceptible, es candidato a tener una quita, es cuestión de negociar correctamente. Marcela dice que dejó de pagar una deuda, ya no le llega a su estado de cuenta, ¿aún la puede pagar? Claro que sí. Obtén tu reporte de crédito especial, Marcela, si se te complica, con mucho gusto te podemos ayudar. Rocío Gastelum dice, las quitas de capital desaparecen en un plazo de 6 años máximo, sí afecta a tu score por ese tiempo, pero cierras la deuda y se puede quitar antes, mi estimada Rocío. Nosotros tenemos casos de éxito que al año o menos ya tienen un buen historial crediticio. Todo depende del tiempo que se tarde uno en pagar sus deudas. Maricruz Roldán, en Infonavit hay seguros de desempleo para hacer sus pagos por si alguien está en esa situación. Sí, claro, el Infonavit maneja 2 esquemas de apoyo para las personas que tienen deudas con ellos. Uno es una prórroga hasta por 1 año, el otro la disminución del pago mensual a la mitad, pero todo eso acumula intereses. Esperemos que esto cambie con las reformas que se están presentando al Infonavit actualmente. Dice Cristian CLB que alguien sabe cómo puede solucionar el cobro de Infonavit de una casa que ya no tiene y que en su momento traspasó. No se puede traspasar un crédito Infonavit, es ilegal. Lean sus contratos. Llega muchísima gente que traspasa sus créditos Infonavit sin avisarle al Infonavit. Eso es totalmente ilegal, no es posible. Marcela dice, cuando ya te pasaron a bufete de cobranza, ¿qué se puede hacer? Nada. La cobranza es un derecho que tiene el acreedor, pero se puede manejar fácilmente entendiendo que el cobrador no les puede hacer nada, montándose ustedes en un esquema de firmeza, demostrándole que no le tienen miedo al cobrador y jamás negando la deuda, haciéndole saber al cobrador que la van a pagar en cuanto ustedes puedan hacerlo. Abarrotes Oviedo dice, México tiene las tasas de interés más altas y los bancos están protegidos por el gobierno, sin duda alguna. Dice Elizabeth Guevara que fue mentira, la grabaron y luego le dijeron que no había evidencia, envió varios correos a la UNE y solo le contestaron que tenía que darles hora, minuto de la llamada. Pues exactamente, las grabaciones no sirven de absolutamente nada, por eso les digo, todo por escrito y validarlo todo con el acreedor, que el acreedor les diga exactamente lo que viene en su carta convenio. Dice Lala, que bueno que no tomó la pregunta, ¿podrías decirnos lentamente el WhatsApp de Defensa del Deudor para que lo pongan en pantalla? Porque pueden acudir a Defensa del Deudor para que por lo menos les den una asesoría de sus casos y ya después de evaluar justamente sus riesgos jurídicos y financieros, les pueden comentar si necesitan defensoría legal y entonces sí ya se hacen socios de la asociación o miembros de la asociación, o ¿cómo se dice, Ángel? Afiliados, pero mira, no es necesario, hay que entender esto, la afiliación es nada más para las personas que requieren protección jurídica. Nuestra organización se dedica a brindar protección jurídica a muy bajo costo a las personas que lo requieran. Las personas que no requieran representación jurídica de parte de nuestro equipo de abogados van a recibir asesoría totalmente gratuita todas las veces que quieran, y el WhatsApp de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es el siguiente, para que lo puedan apuntar. Ahí nuestros asesores les van a poder resolver todas sus dudas y podrán recibir toda la asesoría que ustedes necesiten.
El WhatsApp de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es el siguiente: 55 86 76 83 07. Lo repito, 55 86 76 83 07, el WhatsApp de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, o ingresen a nuestro sitio web www.defensadeldeudor.org. Y me tengo que despedir. Yo le agradezco infinitamente a todas las personas, a todas las organizaciones que formamos parte o formaron parte este día de este genial evento, que de verdad yo espero que sea una opción, una ayuda a muchísimas personas, sobre todo a mi amiga Sofía Macías. Le agradezco mucho el que me haya invitado a ser parte de esto. Yo me siento honrado y muy orgulloso de poder haber participado el día de hoy con esta información que humildemente les doy a todos ustedes. Y si quieren ustedes saber de finanzas personales, yo personalmente lo recomiendo. Acérquense a Sofía Macías, al Pequeño Cerdo Capitalista, de verdad les va a ayudar muchísimo, porque como les dije al principio de esta ponencia, parte fundamental para poder resolver sus problemas de sobreendeudamiento es entender dónde estamos parados financieramente hablando, y financieramente hablando, nadie mejor que Sofía Macías. De verdad lo recomiendo ampliamente. Pues Ángel, nosotros te agradecemos muchísimo porque siempre que tenemos un caso de duda espinoso, a quien recurrimos es a Defensa del Deudor. También tuviste una clase en retos financieros el año pasado que los retadores la han vuelto a ver y la han vuelto a ver y la han vuelto a ver. Por ahí estaba Laura Martínez, que es una de las retadoras que acudió a Defensa del Deudor para recibir apoyo y puso en varios comentarios que recomendaba ampliamente la atención de Defensa del Deudor porque de verdad la ayudaron muchísimo con todos sus temas. Entonces yo te agradezco de corazón que te hayas sumado tan altruistamente. También aparte de que te agradezco que hayas donado esta conferencia pro bono, también te agradezco la donación que hiciste de 10 libros para la dinámica de los que están en Twitter participando en este evento. Entonces, de verdad, Ángel, porque muchísimas gracias por todo lo que haces a través de tu organización, por sumarte a darle la vuelta y por siempre ser, ahora sí que nuestro experto de cabecera en deudas de Pequeño Cerdo Capitalista. Muchas gracias de verdad por haber venido. No, hombre, para mí un placer, y cuando tú gustes sabes que estoy a tus órdenes. Saludos a todos, cuídense mucho y todas las deudas se pueden resolver, que no les quiten el sueño, es cuestión nada más de saber cómo salir de ellas. Excelente, pues muchísimas gracias, Ángel.